Así que hoy le voy a hablar sobre Dios me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece. Diga conmigo, Dios me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece. Romanos 14, 17, 18. Dice así, Romanos 14, es 14, Yamil. Te puse uno, perdón. Ajá. Léalo conmigo así con ese avivamiento que usted carga, para que me pase un poco. 1, 2, 3. Amén. Diga conmigo, el reino de Dios no es bebida, no es comida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el autor principal de la justicia de Dios, del gozo de Dios y de la justicia de Dios. Amén. Y esto es el reino de Dios. El reino de Dios. Usted sabe que yo comencé a preparar este servicio y puse cultura de reino. Y inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, no. El reino no es una cultura. Así que me fui a buscar la palabra cultura al griego, al hebreo y a la Biblia y no aparece por ningún lado. Y le dije, espérate, Espíritu Santo. Y me dijo, no, el reino no es ninguna cultura. Porque las culturas que existen en la tierra, existen culturas en la tierra. La palabra cultura significa un conjunto, anote, de conocimiento que permite a alguien desarrollar su juicio y su criterio. La palabra cultura significa el conjunto de conocimientos, de ideas que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, cómo criticar algo. En el mundo hay diversidad y variedad de cultura. ¿Usted sabe eso? ¿Cuántos saben que hay diversidad de cultura? Bueno, en el mundo existen las más relevantes de las culturas. La cultura occidental, anótelo, porque esto es importante. Hay 4 culturas relevantes en el mundo. La cultura occidental, que está en Europa, América. Nuestra cultura en América es la cultura occidental y Australia. Es una cultura con muchas diferencias sociales y se hablan 3 idiomas, español, inglés y francés. Esa es la cultura occidental, la cual está marcada América. La siguiente cultura es la cultura islámica, que está en el norte de África, en muchos países de Asia y diferentes zonas de Europa. Son inseparables de la religión islámica y ellos hablan árabe, ese idioma. Después está la cultura africana. Está ubicada en África del Sur y su cultura es de origen tribal y su religión está relacionada con la naturaleza. Ellos creen en la madre naturaleza. Esto es importante entenderlo. Yo le quiero dar un vistazo rápido. Su religión está basada en la madre naturaleza. En la tierra es la madre. Entonces, tienen muchos recursos naturales. Por eso ellos creen en su religión que su Dios es la madre tierra. Y la cultura occidentales pertenecen al centro y este de Asia. Está China, la India. Son culturas muy antiguas que en su mayoría desempeñan religiones como el hinduismo y el budismo. Estas 4 culturas son las que marcan el mundo.
Y estas culturas, todas tienen que ver con una serie de criterios o de conocimientos o de cultura. Por eso usted ha escuchado, la cultura de tal país es así. Y todo esto tiene que ver con la cultura que esas regiones practican. Tiene que ver con lo que esos lugares, esos países creen, en lo que ellos creen. Entonces cada una de estas culturas tienen tradiciones, tienen costumbres, y dentro de sus tradiciones está la religión. Todas ellas tienen como tradición una religión. Por eso le dije ahorita en la última, uno de ellos, su tradición es el hinduismo, el budismo, tiene esto como parte de la cultura. O sea, la religión es parte de la cultura y parte de la tradición. ¿Está aquí? Amén. Entonces todas estas culturas se identifican por la comida, por la forma de vestir, por sus formas de creer, por sus formas de pensar, pero simplemente son culturas creadas por el hombre, tradiciones creadas por el hombre. Entonces, estas culturas, diferentes culturas que hoy han invadido el mundo y se han dado a conocer en el mundo, tienen un objetivo. Y el objetivo de esta cultura es que aprendan a crear valores para el bien común de la gente, pero nunca lo han logrado. Porque dije antes que la cultura es un conjunto de ideas o formas de pensamientos. Entonces, ellos han creado valores a sus culturas y esperan que el ser humano se una con sus diferencias de cultura con un fin común, pero nunca se ha logrado. ¿Comprende? Ahora, por eso dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no es comida y bebida, porque cada cultura tiene su costumbre de alimento, cada cultura tiene su costumbre de alimentación, de vestir, lo que comen, lo que no comen, cómo lo preparan. Todas estas culturas tienen sus costumbres y sus tradiciones. Pero el apóstol Pablo dice, el reino, porque había un conflicto en Roma. La iglesia en Roma tenía un conflicto, que no puedes comer esto, que no puedes comer aquello, que no debes comer esto. Pero el apóstol Pablo dice, miren señores, olvídense de esto. Esto no tiene nada que ver con el reino, y el reino de Dios no tiene problema con lo que quieran comer o no quieran comer. ¿Está aquí? Eso dice el apóstol Pablo. El reino de Dios no tiene problema con lo que coman y lo que no coman, con lo que quieren comer o lo que no quieren comer. Es más, el apóstol Pablo dice que si tu conciencia te acusa de algo, no lo comas. Así de simple. Y si tu querer va a ser piedra de tropiezo a otro, mejor cómelo para que el pequeñito no sea afectado por lo que tú crees. Entonces el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con eso, con esas costumbres, con esas tradiciones, porque el reino de Dios está por encima de la cultura, por encima de la tradición. Pablo dice, el reino de Dios no vino a alimentar estómago, el reino de Dios no vino a traerle comida a los pobres, el reino de Dios viene para establecer la justicia de Dios, viene para establecer la paz de Dios y viene para establecer el gozo en el espíritu que la cultura y la tradición no ha podido dar. No hay tradición en la tierra, no hay cultura. No importa cuál es mejor que otra, no hay tradición y no hay cultura en la tierra que ha podido hacerle justicia al hombre. No hay tradición y cultura en la tierra que ha podido hacer justicia a los niños.
No hay tradición y costumbre en la tierra, ni con todas sus creencias, ni con toda su fe, ni con toda su religión, que ha podido darle paz al hombre. No hay tradición, ni cultura, ni costumbre, ni las religiones de ellos. Cada cultura tiene su propia religión. Y usted tiene que entender esto. Cada costumbre tiene su propia tradición. Pero Jesús vino no a traer una religión, Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús vino a traer el reino. Porque la religión no ha cambiado a nadie. La tradición religiosa no ha cambiado a nadie. La costumbre religiosa no ha cambiado a nadie. Por eso dice Pablo que el reino de Dios lo que trae es tu justicia. Si tú has caminado en injusticia en esta tierra, el reino de Dios lo que quiere es darte justicia. Si en el trabajo te hicieron justicia, el reino de Dios viene para hacerte justicia. Si en tu casa te han hecho injusticia, el reino de Dios viene para traerte justicia. Perdónenme, si ni siquiera practicando la meditación todos los días hay gente que no consigue paz. Pero la Biblia dice que en Jesucristo Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así dice la Biblia. Una vez yo tengo a Jesús en mi corazón, que no es tradición, que no es religión, que no es costumbre y que no es cultura, quiero decirte, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la paz que te va a abrazar en tu vida. Mire, gozo. ¿Quién ha experimentado la raíz de amargura? ¿Quién ha estado triste, amargado, enojado? Todos lo hemos experimentado. Porque y de eso está frustrada la gente. La gente está cansada y está buscando el gozo en el dinero, el gozo en la gente, el gozo en la amistad, el gozo. Es que yo lo que necesito es tener un hijo para estar feliz. Y tiene 10 y está más amargada. Es que lo que yo necesito es tener otro hijo más, 2 más, para estar feliz. A mí lo que me falta es casarme. Y nosotros decimos, a ti lo que te falta es un marido, para que se te acaben esos problemas. ¿Sí o no? Y la gente tiene el marido y se casa y ahora tiene más amargura. ¿Sí o no? Ay, a ti lo que te falta es, y la gente dice, si yo tuviera una cuenta bancaria y tuviera $100,000, yo fuera feliz. Y yo te digo que si Dios te diera los $100,000, vas a experimentar que eso no te llena. Porque eso es lo que la cultura y la tradición y la costumbre ha dicho. Porque a mí la Biblia dice que el reino de Dios en el Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo, es donde está nuestro gozo. Ahí está gozo. No importa, tengas o no tengas, tú siempre vas a permanecer en gozo. Mientras que el Espíritu Santo esté en ti, tengas o no tengas, tú tienes gozo siempre por causa del Espíritu de Dios en tu vida. Pase lo que pase. O sea que la falta de gozo en la gente es falta del Espíritu Santo. O sea que la amargura de la gente es falta del Espíritu Santo. Y el problema es que una persona que no está gozosa no está conforme. El problema es que una persona que no está conforme a alguien va a estar fastidiando. A alguien le va a estar haciendo la vida imposible. Pero cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted siempre estará gozoso. Cuando usted tiene la llenura cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted siempre estará alegre. Su esposo se va a enamorar de usted. Su esposa se va a enamorar de usted.
porque usted siempre está feliz. O sea que cuando yo no tengo gozo y paz es porque me falta tener más comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es religión, no es cultura. Ay, me voy a comer un arroz de coquito con guandú y unos camaroncitos a ver si me pongo feliz. Porque hay una cultura que dice: barriga llena, corazón contento. Pero en el reino de Dios, mira lo que le estoy hablando, entre más ayuno, más gozo hay. Entre menos como, más tengo del Espíritu de Dios. Pero en el mundo la cultura dice: barriga llena, corazón contento. Todavía eso yo no lo he visto. Le durará la alegría un minuto porque está lleno. ¿Comprende? El reino de Dios no es cultura. El reino de Dios no es costumbre. El reino de Dios no es religión. El reino de Dios no es tradición. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios que vino a la tierra para dominar las tinieblas, para dominar la oscuridad, para dominar al diablo, para dominar sus potestades. Porque lo que aflige y atormenta al ser humano se llama las tinieblas. Así que comer más o comer menos no te va a dar victoria. O comer mejor no te da la victoria. Lo que nos da la victoria es la llenura del Espíritu de Dios. ¿Y cómo yo me lleno del Espíritu? Oración, ayuno, palabra de Dios. ¿Quién más me dice? Oración, ayuno, palabra de Dios. La oración a la adoración. O sea que el que anda amargado es que le falta de Dios. El que anda sin paz. ¿Cuánto han experimentado no estar con paz? ¿Tú sabes cómo se va eso? Ayuno, oración, palabra, adoración. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Oiga, porque el reino de Dios no tiene que ver con bebida ni comida. Como come, como bebe, que come. Sino el reino de Dios tiene que ver, ya conmigo, con justicia, con paz y gozo. Pero ¿a dónde está eso? En el Espíritu Santo. O sea que para yo tener eso, yo tengo que tener al Espíritu Santo. Para yo tener eso, yo tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. Que para yo portar justicia de Dios, gozo y paz, yo tengo que llenarme del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren estar así llenos del Espíritu? Donde usted ve un hombre y una mujer, wow, llenos de gozo, llenos de paz. Usted debe aprender este lenguaje del reino. Míralo, está lleno del Espíritu Santo. Este es el lenguaje del reino. Cuando ve usted pero cuando usted ve una persona amargada que le contestó con amargura, que le contestó con falta de amor, aléjese. Porque le falta la llenura del Espíritu Santo. Así de sencillo. Diga conmigo, sin complicaciones. Diga conmigo, sin complicarnos. Eso es el reino.
Usted se mete ahí, Espíritu Santo, vengo a pasar la noche contigo, porque mañana yo tengo que oler al Espíritu de Dios. Mañana mi perfume es el Espíritu Santo. Mañana cuando yo hable, yo tengo que proyectar la fe del Espíritu. Hay gente que cuando habla, ¿y qué hay que decirle? Te falta llenura del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo usted no convence a nadie. Porque Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando usted pasa con el Espíritu Santo, ¿y qué tengo que hacer con el Espíritu Santo? Solo dígale: estoy aquí, Espíritu Santo, muero, me rindo a ti, no le diga más nada. Haz como tú quieras, úsame. No me dices a qué hora yo me voy a dormir, aquí me quedo esperando hasta que te escuche. Aleluya. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Tú sabes por qué hay gente que no ha experimentado la justicia de Dios? Justicia en la familia, justicia en el hogar, justicia aquí, justicia allá. ¿Usted sabe por qué? Porque eso está en el Espíritu. Y no en el espíritu humano, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona asignada por Dios. Yo no iba a predicar esto, pero yo morí. Está aquí. El Espíritu Santo es la persona encargada de dirigir el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el capitán, es el comandante. Jesús dijo: yo me tengo que ir, pero viene un consolador, no los voy a dejar solos. Les voy a mandar a alguien que les enseñe, que les instruya, que les guíe. Por eso hay tantos cristianos amargados dentro de la iglesia. Que usted se acerca a ellos y todo lo que hablan es negativo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de comunión con el Espíritu Santo. Aleluya, ¿estás aquí? Gloria a Dios. Yo quiero estar ahí donde está esa gente derribando gigantes. Oh, dice la Biblia que cuando Pedro se levantó a hablar delante de los jueces, oiga, vienen días que usted va a estar, necesita el Espíritu Santo. Y él se paró a hablar, óiganme todo. Cuando habló, era el Espíritu de Dios y todo el mundo se quedó quieto. Y usted sabe, se compungieron. Y dice: perdona, ¿qué tenemos que hacer ahora? No sabíamos que al que crucificamos era el Cristo. Porque Pedro se levantó lleno del Espíritu de Dios. Porque había pasado toda la noche con el Espíritu Santo, diciéndole: aquí estoy. Pastora, pero es que yo he pasado horas y él no me habla. No importa, eso ya es lo que hay que hacer. Quédense en silencio. No le habló, no importa. Espíritu Santo, yo sé que tengo que aprender a estar en silencio. Nos vemos mañana a la misma hora o cuando tú gustes. El pastor, es que yo fui un mes y no me habló. No importa. Él te está probando. Él está esperando a ver si tú, cuánto tiempo por él estarías ahí. Tú sabes que el Espíritu Santo quiere la justicia, no se consigue con 5 años de estudio. ¿Cuántos quieren que Dios le haga justicia? Voy a hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos necesitan que Dios les haga justicia? Que dicen: es que yo no me merezco ser como esposa, como me tratan.
como esposo, cómo me trata, como hijo de la casa. Yo no me merezco. ¿Cuántos quisieran? Como mamá, yo no me merezco que mis hijos me traten así. ¿Cuántos dicen eso? ¿Tú sabes qué está haciendo el Espíritu Santo ahorita mismo? Te está sanando. Hay una sanidad que se está produciendo aquí. ¿Cuántos dicen? Es que yo no me merecía que ese hombre me engañara, que esa mujer me engañara. Yo no me merecía esa traición. Yo no me merecía que mi papá me abandonara, que mi mamá me abandonara. Yo no me merecía eso. Yo no me merecía perder lo que perdí. Yo no merecía eso. ¿Cuántos dicen? ¿O cuántos han estado en esa situación hoy o están en esa situación? Hay cosas que tú no te mereces y Dios no quiere que tú vivas así. Dios es tu justicia y Dios quiere hacerte justicia. Pero la justicia de Dios está en la vida del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Pastores, que yo no me merecía eso que me hicieron. Yo no me merecía que me robaran. Si yo le di todo, le ayudé, le pagué la cuenta, le di plata. Nadie le escuchó como yo le escuché. Yo creí en él, yo creí en ella. ¿Cuántos dicen eso? Le di a mis hijos todo. Yo siempre estuve para ellos cuando ellos me necesitaron. Pero ahora que yo los necesito, ellos no están. A ese jefe me entregué. Fui fiel. Y cuando vino una jezabélica me dejó. ¿Cuántos han vivido eso? Incluso le han dicho a Dios, ¿por qué? Yo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo me dice. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esta situación difícil? ¿Por qué? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí lo otro? ¿Por qué perdí aquello? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo diezmaba, yo ofrendaba, yo oraba, yo cantaba, yo hacía, yo esto, yo trapeaba, yo barría, yo cocinaba. ¿Por qué, Señor? Yo no me merecía eso. ¿Cuántos dicen? Yo no me merecía eso. Yo no merecía eso. Dígalo conmigo, yo no merecía eso. Porque Dios te está liberando y sanando. Dígalo con su boca, yo no merecía eso. Dígalo de nuevo, es que yo no merecía eso. Porque la justicia de Dios está en la vida del Espíritu. O sea que cuando la vida del Espíritu de Dios está en mí y yo estoy llena del Espíritu de Dios, comienzo a caminar, diga conmigo, en justicia. O sea que ahora comienza a venir todo lo que tú te mereces. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para ti. Ahora yo vengo a decirte, ahora es que lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario es que viene para ti cuando la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida. Hay gente que te merece que camine contigo,
Hay cosas, hay bienes, hay bendiciones, hay honra que tú te mereces, que Dios te dice que la vas a recibir por la llenura del Espíritu de Dios. Pero hay gente que Dios va a quitar de tu vida porque Dios dice, ellos no te merecen porque esa es mi justicia divina de Dios. Porque Dios es justo. Y hay gente que no te merece. Y hay gente que está preparada para ti. Hay gente que está preparada para caminar contigo. Hay gente que está preparada para bendecirte. Hay gente que está preparada para ser tus mejores amigos, tus mejores aliados, tus mejores compañeros de trabajo, para ser tu mejor esposo, para ser tu mejor esposa. Porque cuando la justicia de Dios llega, a ti te llega lo mejor. Pastor, y si ya me casé, pues Dios tiene que cambiar ese hombre y esa mujer, porque tú caminas en justicia divina cuando te llenas del Espíritu de Dios. Tú tienes que entender esto. La llenura del Espíritu Santo activa la justicia divina, no justicia de los hombres, porque según los hombres tú mereces algo, pero según Dios tú mereces, según Cristo tú mereces lo mejor de la tierra. Pero esto está en la llenura del Espíritu de Dios. Por eso no hay noche que tú estés perdiendo el tiempo. No hay vigilias que tú estés perdiendo el tiempo. No hay horas de sueño que sean pérdidas en el reino. No hay horas de desvelo que sean pérdidas en el reino. Todo lo que invierte por llenarte del Espíritu de Dios está activando el sistema de justicia sobre tu vida. Y no es por lo que tú hiciste, es por cuanto tú has creído en Jesús y en el Espíritu de Dios. A mí la Biblia dice que Cristo es mi justicia. El único que puede hacerte justicia se llama Jesucristo. Pastor, es que mi papá me abandonó. Dios te trae justicia y te dará un Padre eterno y un Padre natural, espiritual, que será mejor que el que te robó Satanás. El sistema de justicia del reino te viene a traer lo que no tienes. Y el sistema de justicia del reino viene a quitar lo que no es de Dios. ¿Cuántos están aquí? Antes de que llegue la paz y el gozo, primero tiene que llegar la justicia de Dios. Mire, la justicia viene porque, el gozo viene porque el sistema de justicia lo activó. La paz viene porque el sistema de justicia lo activó. Y este sistema solo se activa con la llenura del Espíritu Santo. El diablo te va a decir: en vano ayuna, en vano ora. Cuando escuchas eso, esa voz es del diablo. Porque la Biblia me dice a mí que el ayuno me llena del Espíritu, que la oración me llena del Espíritu. Así que cuando el diablo te habla y te dice no ayunes, no oras, es porque él no quiere que te llenes del Espíritu de Dios, porque la llenura del Espíritu activa el sistema de justicia de Dios. Es más, cuando tú estás listo para llenarte del Espíritu de Dios, es cuando más rico te van a cocinar en la casa. Esa es una señal. Porque ¿por qué no te cocinaron rico cuando no ayunaba? Ahora cuando comienzas a ayunar, te encuentras el mejor esposo, la mejor esposa. ¿Estás aquí? Porque tú sabes por qué. Porque el diablo sabe que ese ayuno va a activar el sistema de justicia divino de Dios.
Por eso cuando la gente ayuna, comienza el matrimonio a restaurarse, comienza a conseguir la casa, comienza a conseguir el empleo, comienza a conseguir el carro, porque el sistema de justicia se activa por llenura del Espíritu. La gente que no come en el mundo anda, ay, me muero de hambre, no tengo que comer, dame una limosnita, por favor. Por eso dice Jesús, cuando ayunéis, no haga como los hipócritas, que andan como con cara de muertos de hambre. Cuando usted ayuna, es cuando usted anda más poderoso. Cuando usted ayuna, usted cuando anda más activado, más fuerte. Esa es la señal de que ese ayuno no es en vano, que no está aguantando hambre. Porque los que están aguantando hambre andan afligidos porque no tienen qué comer. Pero en el reino nosotros no aguantamos hambre, nosotros ayunamos para llenarnos del Espíritu de Dios. Se te tiene que revelar esto. Por eso el diablo te va a mandar gente que te diga, te vas a enfermar de no comer. Por eso el diablo te va a mandar gente y te va a decir esto, porque tú tienes que saber que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devora. Y lo que tú tienes que saber es que el diablo no quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque hay papá. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú sabes lo que pasa, que todo lo que el diablo te robó te lo tiene que devolver. Todo lo que el diablo te robó te lo tiene que devolver 10 veces más. Esto se cambió a un culto profético hoy. Lo que pasa es que el diablo sabe que te va a tener que vomitar lo que le robaste cuando ayunes. Lo que el diablo sabe, que lo que te robó, vacaciones, descanso, dinero, familia, marido, mujer, trabajo, finanzas, salud, años, te lo tiene que devolver, porque tú vas camino a activar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Por eso cuando tú ayunas, hay una activación sobrenatural. En la reunión de esta semana con los discípulos, estaba impactada de tanto testimonio. Y estaba una chica allí que llegó aquí de Panamá, que le decían el saltarín, porque se saltaba de iglesia en iglesia. Iba de iglesia en iglesia. Y llegó aquí hace 3 años. Y tenía 3 años de dejar con su marido. Ella acá y él en Panamá. Y además, cuando el apóstol vino a hacer el matrimonio a mi hija, me dijo, a esa chica yo la conozco, se han dado todas las iglesias en Panamá. Y ella dice, pastora, me han dicho el saltarín. Yo le dije, así yo quiero que tú testifiques. Así mismo. Pero llegó a Sembradores para un ayuno. Y hizo el ayuno de 21 días. Y lo primero que ocurrió terminando el ayuno es que su esposo la busca y le escribe y le dice, oye, tú te ves diferente. Y estuve viendo a Sembradores en YouTube. Wow, dice, yo voy para Chiriquí a verte, a reconciliarme contigo y a conocer Sembradores. Vino, se reconciliaron. Y en este ayuno, el año pasado, le entregaron su casa. Nunca habían tenido casa. Y se pusieron de acuerdo en ayuno y oración para tener su casa. Y ahora él iba ya a Panamá a renunciar para dejar el trabajo, para venirse para Chiriquí, porque él viene a congregarse a Sembradores.
hicieron el ayuno que estamos haciendo y le oraron a Dios, porque yo le dije, no dejen el trabajo, sean sabios, y oraron a Dios. Y en sus vacaciones vino a Chiriquí, hizo una prueba en una empresa y la empresa le dijo, contratado, ve a Panamá, arregla tus papeles, renuncia y ya tienes el trabajo en Chiriquí. Porque el ayuno activa el sistema de justicia divino. No por el ayuno, sino porque cuando tú ayunas, tú te llenas del Espíritu de Dios. Tú tienes que entender que cuando tú ayunas, tú te llenas del Espíritu de Dios y la llenura del Espíritu de Dios activa la justicia de Dios. ¿Y qué produce el gozo y la paz? La gente que anda derrotada vive en gozo y paz. No. Perdón. La gente que camina en justicia y que ve el poder sobrenatural de Dios en sus vidas y que ve que lo que perdían lo comenzaron a conquistar y que ve que hay victoria y que hay conquista, ¿qué pasa? ¡Aleluya! ¡Hay gozo! ¡Oh! Jehová me ha hecho justicia. ¿Qué hace? Jehová me ha hecho justicia. ¿Qué dice? ¿Qué hace el que ve los milagros? Esa niña está que no cabe en el pellejo. Porque todo el mundo la veía derrotada en las iglesias, todo el mundo la veía saltarina. Y hasta el fin ella puede verse como una Débora. Al fin se puede ver como una Elizabeth, como una Ruth. Y vino el gozo. Y vino la paz. Porque el sistema de justicia lo activa en nosotros la llenura del Espíritu. Diga conmigo, el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, es paz, es gozo. Por eso tú siempre debes darle gracias a Dios por haberte traído una iglesia que cree y que practica en el ayuno y la oración. Hay gente que se ha ido porque es que aquí nada más quieren ayunar y es que aquí nada más quieren orar. Es porque Jesús nos ha enseñado que ahí está el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Hay llenuras que yo consigo por leer la Biblia. Hay llenuras que yo consigo por adorar. Pero hay cosas más grandes que yo necesito, que necesito un rompimiento, y para eso es el ayuno. Y ahí comienza a romper las fuerzas de las tinieblas y usted comienza ¿qué? A perseverar, a ganar, a conquistar, a alcanzar. Por eso cuando la gente intenta ayunar, dice voy a ayunar, lo primero que hace el diablo es llenar la nevera de comida. ¡Ja, santo! Ahora el diablo le dio entusiasmo por ir al supermercado y mira mi amor, esta comidita tan rica, mira este jamoncito, yo nunca lo había visto en el súper. Mira, ahora te traje el arrocito que tanto te gusta. En mi casa no pasa eso. Mi esposo me dice, no voy a comprar muchas cosas, solo lo necesario. Y me dice, ¿y cuándo es que terminas tu ayuno? Y me dice, mi amor, cuando termines el ayuno te voy a llevar a comerte esta carnita que tanto te gusta. Porque cada vez que él me ve en ayuno, me ve en victoria. Cada vez que yo ayuno, me ve mejor. Es maniable, porque el ayuno me tiene mansa y humilde. Y yo creo que él está orando, pastor, porque Dios me ponga a ayunar todos los días. Porque últimamente estoy sintiendo el deseo de ayunar todos los días. Y yo dije, ¿será, Señor, que mi esposo está ayunando para que imagínese, se gasta la mitad de la comida?
tiene una esposa mansa y humilde. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo no se va a activar el sistema de justicia si Jesús dice, sean como yo, mansos y humildes para que encuentren descanso a su alma y le des descanso al alma de los otros? Amén. Ese es el poder del ayuno. Amén. Entonces el diablo no quiere que la gente ayune porque hay poder. Hay libertad para que el Espíritu de Dios se manifieste. Hay libertad. Dios te dio las herramientas para que no seas avergonzado. Dios te dio las herramientas para que te honren, para que te respeten. Dios te dio las herramientas para que te valoren. Dios te dio las herramientas para que te reconozcan. Hay gente que quiere que Dios les dé un montón de cosas, pero no quieren ayunar. Hay gente que quiere que Dios le dé una iglesia, que le dé un negocio, que le dé una familia, que le dé esto, que le dé lo otro, que le dé dones, que le dé esto, revelación, sueños, visiones, que lo tome en el Espíritu y lo lleve, pero no le gusta llenarse del Espíritu de Dios. Suelta la cultura. Dile que está al lado, suelta la cultura, suelta la tradición, suelta la costumbre. Es que a mí me enseñaron que en enero hay que comer arroz de guandú bastante, porque en el resto del año ya no hay guandú. Congélelo pues, yo le doy la revelación. Amén. Efesios 4, 22, 23, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Diga conmigo, tengo que renovar la mente de mi espíritu. Voy a leerte esto de nuevo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, según la cultura, según la tradición, según la religión y según la costumbre. Pastores, que en mi iglesia no hacían ayuno y oración. Lo que pasa es que eso es una religión y la religión es parte de la cultura. Las denominaciones son parte de las culturas. La religión es parte de la tradición. Pero el reino no. Y Dios no te trajo para que fueras una religión más o una cultura más. Dios te trajo para que camine en poder y gloria. Dios te trajo para eso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado. ¿De qué está viciado el hombre viejo? Deseos engañosos. Diga conmigo, deseos engañosos. La tradición, la costumbre, la música, la religión, las costumbres de las tradiciones, las costumbres de la religión. Pastora, ¿y por qué en Semana Santa no hacemos que la gente camine hasta aquí, hasta Sembradores? Pastora, ¿y por qué no prendemos unas velitas a los santos? Pastora, ¿y por qué no hacemos esto y esto? Porque el reino de Dios no es nada de eso. Tienes que lidiar con esta verdad. Pastora, oiga, ¿usted sabe cuántos años yo caminé al Ángel, de Bugaba al Ángel? Le doy gracias a Dios que llegó Cristo a rescatarme. Yo caminé, no es mentira. Óyeme, y me los caminaba así como si nadie podía regresar caminando. Y yo no sé ni para qué. Eso es parte de la tradición, de la cultura. No la toque, déjele. Usted le toca la cultura a la gente y ellos se ofenden, no se la toque. Pastora, pero es que el que evangelice vaya a caminar al Ángel, déjelo que camine. Entre más muere el yo, más fácil somos para el Espíritu Santo. Y hacer ejercicio nos mata el yo. Caminar nos mata el yo.
cansarnos, mata el yo. ¿Está aquí? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados. ¿A dónde? En el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué está creado el nuevo hombre? Ay, pastor, es que usted no sabe, es que no es justo. Yo me he invertido, yo he hecho, yo lo otro, yo lo aquello. Todo eso tienes la razón, pero esa no es la verdad. La verdad de Dios es que la justicia se activa en la llenura del Espíritu. ¿Dice qué? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? El nuevo hombre o la nueva mujer, como le quiera llamar, porque es que el Espíritu no tiene sexo, fue creado para caminar en justicia divina y en santidad de la verdad. Por eso dice, saca la costumbre, saca la tradición, saca la religión, saca la cultura y haz lo que dice Dios. Porque ahí hay justicia y ahí hay santidad de Dios. Diga conmigo, santidad de Dios. ¿Tú sabes por qué tienes que cambiar la cultura? Porque hay gente que iba a la iglesia solo buscando suerte. La gente solo iba a la religión para buscar suerte. Y el reino de Dios no es suerte, porque si fuera suerte, entonces te estaría Dios diciendo, a él lo voy a bendecir y a ti no, porque la suerte le cayó a él. El reino de Dios dice, y eso es lo que pasa en la iglesia. En la iglesia la gente viene y dice, pero es que yo veo que el hermanito tiene más suerte que yo. Es que yo veo que la hermanita le va mejor que a mí en la iglesia. Y no fue que lanzaron la moneda y es que la pastora quiere más el hermanito que la hermanita. Y por eso la bendición le está cayendo más a él. No, eso no pasa en el reino. Esto no se trata de que yo lo ame a usted o más que a otro. Esto no se trata. Aquí el que carga la bendición es el que se está llenando del Espíritu de Dios. La diferencia aquí no es suerte. En el reino de Dios es llenura del Espíritu. Diga conmigo, es llenura del Espíritu. Por eso dice, mira, renueva la mente del Espíritu y deja esos deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos de la cultura? De que todo lo quiere fácil, de que todo lo quiere cómodo. De la cultura que quiere que otros trabajen por ti. ¿Qué quiere la tradición? Que otros hagan por ti. ¿Qué quiere la tradición y la que dice la cultura y el juega vivo? En la cultura y la tradición está el juega vivo, la corrupción. En la cultura está la corrupción. Pero en el reino de Dios, la justicia de Dios es activada por la llenura del Espíritu de Dios. Por eso, escúchame esto, cada vez que usted y yo nos levantamos a ayunar y a orar y determinamos ayunar y orar, el enemigo se le va a levantar para desanimarte. Por eso la fe va a ser probada, porque cuando más te desanime el enemigo para que no ayunes y ores, es cuando más tienes que entender que no importa lo que suceda, es cuando más vas a ayunar y orar. No importa qué mala noticia recibiste cuando estabas ayunando. Tú vas a declarar y decir, pero este ayuno no lo he terminado. Y eso es una guerra de mi ayuno, pero la victoria la voy a marcar el último día de mi ayuno. Que en medio
medio del ayuno perdí, que en medio del ayuno me quitaron, que en medio del ayuno me robaron. Pero lo que el enemigo no sabe es que Dios le permitió que hiciera algo para que yo descubriera que había un enemigo que me tenía que devolver todo lo que me ha robado. Por eso cuando tú te levantas en ayuno y oración, el enemigo se va a levantar también. Porque él sabe que el sistema de justicia de Dios viene para traerte lo que tú nunca has conseguido, lo que tú nunca has conquistado, lo que tú nunca has encontrado. Amén. Por eso cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, hay plenitud de gozo, hay plenitud de Dios, hay plenitud de Cristo, hay plenitud de paz. No importa, 10,000 están cayendo a la izquierda y a la derecha, pero tú estás confiado en el Dios de la victoria. Ya conmigo, estoy confiado en el Dios de la victoria. Primera de Juan 5:4. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Dios qué es? Espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence. Diga conmigo, todo el que nace de Dios, vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. La religión. Perdón. Diga conmigo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Cristo, el ayuno y la oración, el Espíritu Santo. Se equivocó, vamos a tener que poner, esta es nuestra fe. Cristo, ayuno y oración, el sembrar, el dar, el diezmar y ofrendar. Esa es nuestra fe. Espérate, esa es nuestra fe. Esa no es nuestra cultura. Es nuestra fe. Y todo el que nace de Dios vence. Y el mundo que está trayendo hoy opresión, enfermedad, el mundo está trayendo ruina, el mundo está trayendo destrucción, desastres naturales. Dios mío, lo que acaba de pasar en Estados Unidos. El mundo está trayendo, el mundo está respondiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Porque todo lo que es nacido de Dios, del Espíritu, Dios es Espíritu. Todo lo que es nacido de Dios, o sea que todo lo que nace de Dios para vencer el mundo tiene que nacer del Espíritu, no de la carne. Porque Dios es espíritu. Tiene que nacer del espíritu y no de la carne, porque Dios es espíritu. Y lo que vence al mundo es nuestra fe. Esta es la victoria. Vengo a anunciarte, ¿dónde está la victoria? La victoria. Mira, si estás obteniendo victoria sin ayuno, sin oración, Dios te está diciendo hoy, corre a firmar esa victoria. Corre. Porque no hay victoria fuera de nuestra fe. Esas victorias pueden ser pasajeras, pueden ser engañosas. Esa victoria es engañosa. Y un día va a caer y desaparecer. ¿Por qué? Porque no viene del Espíritu. ¿Estás aquí? La victoria se sostiene con ayuno y oración. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Velad y orar y ayunar para que no caigáis en tentación. Fuera de esta vida de fe no hay victoria, dice la Biblia. Así que si tú vas a una iglesia donde no te ayudan a orar y ayunar, bueno, yo lo siento mucho, pero yo no voy a cambiar para que alguien se quede en la iglesia. Porque la victoria está en el ayuno. Yo lo siento mucho con aquellos que son dominados por la comida. Pero la victoria está en la vida de ayuno y de oración.
¿Estás aquí? Entonces, dice Primera de Pedro, voy a cerrar con esto, 5, 8, 10. Amén. Diga, ahí hay victoria. Y por eso usted tiene que llenarse del Espíritu Santo, porque el único que le puede ayudar a ese ayuno y oración es la llenura del Espíritu. Usted se llena del Espíritu y el Espíritu va con usted a ayunar. Usted se llena del Espíritu y el Espíritu va con usted a orar. Usted se llena del Espíritu y el Espíritu le ayuda a dar. Usted se llena del Espíritu y el Espíritu le ayuda a ¿qué? A vencer. Así que lo primero es ir al Espíritu Santo y decirle, mira, es que ahora sé que no puedo hacer nada sin ti. ¿Cuántos van a caminar en victoria en este 2024? ¡Aleluya! Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo alrededor, buscando a quien devorar. Dile que está al lado, a nosotros no nos va a devorar. Dice, el cual resistid firmes en la fe. Aquí está. ¿Cómo yo resisto a Satanás? Resistir es hacerle la guerra y ganarle. Resistir es pararme, ser como una pared que el diablo quiere tumbar, derribar, avergonzar, pero que no lo va a lograr y usted se para. Amén. La persona que ganó mi vida para Cristo es un capitán de la Fuerza Armada Aérea. Era presidente piloto del helicóptero presidencial. Así que desde que me convirtió a Cristo, ese mismo día me puso a ayunar. Me dijo, vamos a ayunar, mañana mismo yo ayuno contigo. Como militar me tenía, toda la semana, de lunes a viernes. ¡Wow! Y eso era victoria tras victoria. Amén. O sea, ese es mi ADN. Eso fue lo que me formaron y me enseñaron desde el principio. Cuando la gente viene de iglesias que nunca le enseñaron esto parece un bicho raro y usted tiene que enfrentar su mente. Porque usted le adoctrinaron y lo primero que usted va a hacer es que mi pastor no me enseñó eso. Esa es la carne. Es que a mí no me enseñaron eso. Es que yo no había escuchado eso. Es que yo no sabía de eso. Entonces usted tiene que aprender a desprogramarse de lo que la religión le metió. Tiene que desprogramarse, resetearse. Porque yo le estoy hablando lo que la Biblia dice. ¿Está aquí? Lo que resiste es la fe al enemigo. Y la fe aumenta por el ayuno. Lo dije hace unos 2 domingos. Mi fe aumenta por el ayuno. Sabiendo que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escúcheme. Ay, es que yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. Es que yo no sé por qué me ataca el enemigo. Es que yo creo porque es que yo soy la favorita de Dios. Es que yo soy la estrella que alumbra. Por eso me ataca el enemigo. Yo soy la indispensable. Es que yo soy la mejor. Por eso es que me ataca. Deje de estar dando lástima. Es que el diablo la tiene conmigo porque es que yo soy llamada especial de Dios. Dile al que está al lado, los mismos padecimientos que tú pasas, yo también. Y dile, déjate de hacer la víctima. ¡Fuera! Espíritu de víctima. ¡Fuera! ¡Te vas! Porque hay gente que le gusta caminar en el espíritu de victimaria. Oh, es que yo tengo un llamado especial. ¡Wow! ¡Aleluya! Pues te tengo noticia. Aquí todo el mundo, en el mundo entero, nuestros hermanos, los que estamos aquí, todos pasamos los mismos padecimientos.
Porque el padecimiento produce algo en nosotros. Vamos a ver. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayas padecido un poco de tiempo, dice la Biblia, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y te establezca. Lo que pasa es que cuando usted ya está firmado en Dios, ya cuando usted está establecido en Dios, usted no le anda hablando a la gente de sus padecimientos. Porque los padecimientos se vuelven un instrumento de gloria. Ahora usted le habla de la fe. Ahora usted le habla de la victoria. Ahora usted le habla del poder de Dios. Ahora usted le habla, vale la pena. Ahora usted le habla, hazlo, hazlo. Aleluya. Tú y yo vamos a padecer, y en el mundo entero, y todos los cristianos sufren padecimiento. Porque eso es parte del proceso de Dios. No le acabo de decir, se me fueron mis hijos. Y yo he visto otras madres aquí a Cabangá, porque se fueron mis niños, mis bebés. Ay, me dejaron. No sé qué voy a hacer sin ellos. Me voy a morir. Y el que está a la vez, echa fuera el espíritu de la autolástima. Que ese es un instrumento de manipulación que usa Jezabel. Es un instrumento de manipulación que usa Jezabel. Renunciamos a ello. Aleluya. Es que aquí sola. Diga, yo no estoy sola. Están los ángeles, el Espíritu Santo, el Jesucristo, el Padre, los perros, los gatos, las gallinas, los patos. Aleluya, los pajaritos, las culebras, los sapos, los ratones, las hormigas. Pero no estoy sola. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está, deja de darle gusto al diablo. Tú no estás sola. Y deja de hablar muerte. Deja de hablar muerte. Deja de hablar muerte. Estás aquí. No hables muerte. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Di, el ejército de ángeles caminan conmigo. Tú no los ves, pero están conmigo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el padecimiento? 4 cosas tienen que hacer un padecimiento. No es que yo no voy a esa iglesia porque a mí Dios me llamó a paz, no a estar sufriendo con esa visión. ¿Dónde se produce la paz? En el Espíritu Santo. ¿Dónde está la paz? En la llenura del Espíritu Santo. No en que me traten bien o me traten mal. Jesús dijo que si te meten una bofetada, que ponga la mejilla y que para que te den otra. ¿Sí o no? O sea, tu paz, ay no, es que yo me voy porque yo necesito tener paz. Me voy a divorciar porque yo necesito tener paz. Ay, me voy a casar porque necesito encontrar la paz. ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde está la paz? En la llenura del Espíritu Santo.
¿Estás aquí? Diga conmigo, el proceso hace en mí 4 cosas. Mire, le estoy enseñando porque usted va a escuchar gente. Ay, que me fui de sembradores porque no tenía paz. Dígale, te faltaba llenura del Espíritu, porque la paz no la da mis hermanos, ni la iglesia, ni nadie. La paz la da Cristo. Yo me he encontrado gente que en la vida me ha tratado mal, pero después de llenado del Espíritu Santo, me gozo. Antes no. Y dice, el mismo que hace el proceso, te perfecciona. Diga conmigo, el proceso me perfecciona. O sea que te pone a pensar, que te pone a creer, que te pone a actuar como Cristo. ¿Qué hace el proceso? Me perfecciona. ¿Qué hace el proceso? Me afirma. Diga conmigo, me afirma. ¿Qué hace el proceso? Afirmarse, ¿qué quiere decir? Que usted es puesto en un lugar firme. ¿Qué hace el proceso? Me fortalece. Aquí no dice que el proceso me da gozo. Aquí dice que el proceso me hace una guerrera. Me fortalece y me establece. Me establece. Y cuando usted está establecido, usted tiene autoridad para establecer a otros. Por eso hay tanto problema que la gente no puede establecer nada. Dios permite procesos para que nuestro carácter sea perfeccionado, porque Dios te va a entregar bendición, porque Dios te va a entregar algo. Tiene que trabajar doctrina. No, mañana creo esto, hoy digo 24 horas. Él con el Padre en espíritu y en alma. El carácter está perfeccionado. Mira, yo no lo hago porque no lo creo, pero es verdad que lo dice Jesús. Eso es carácter perfeccionado. Yo no lo practico, pero la verdad que Jesús lo dijo. Yo no lo pongo en práctica, pero Jesús lo dijo. Cuando el carácter se perfecciona, usted reconoce lo que no ha hecho delante de todos, no importa. Pero es verdad, Jesús lo dijo. Y ahí usted se agarra de lo profético y dice, y como Jesús lo dijo, yo lo voy a empezar a hacer. Lo voy a empezar a creer, porque Jesús lo dijo. Y usted se mete en lo profético y establece, y lo voy a hacer este 2024 antes de 3 meses. Usted pone fecha de cumplimiento a los cambios. Usted lo declara y lo establece. Cuando una persona está establecida, lo que declara se establece. Cuando una boca profética está establecida, lo que declara se establece. Porque él está establecido en la fe, o ella está establecida en la fe. Amén. Y esa es la razón por la cual el diablo, y usted perdóneme, si usted ha atacado el ayuno, no es que usted sea el diablo, es que usted le prestó la boca al diablo. Pero es por esa razón que el diablo ataca el ayuno, ataca a la gente que ayuna. Los ataca, porque el diablo no quiere que le activen, porque su pérdida está en el sistema de justicia de Dios. Ahí está su pérdida. Cuando el sistema de justicia de Dios se activa. Ponte sobre tus pies.